Vamos a conocer un poco qué es la fotografía de retratos. Esta primera parte del taller la vamos a dedicar a eso, a tener un conocimiento más de qué es un retrato. Ante todo, un retrato es una representación icónica, una imagen que nos representa, que representa a una persona. En este caso, cuando hacemos un retrato fotográfico, intentamos guardar en él cómo es esa persona, tanto desde lo físico, tanto desde algunas características que tiene la persona, tanto desde la esencia en sí que tiene un ser humano. Por eso es muy clave no solamente en fotografiar a ese ser humano, a esa persona, o en fotografiarnos nosotros mismos, sino que es muy clave buscar que la fotografía represente todos esos elementos que hacen parte de una persona. Ahora veamos qué planos debemos usar para hacer una fotografía de retratos. Generalmente, para hacer retratos, lo más aconsejable es hacer planos medios, medio cuerpo a la mitad de la cintura, hacer primeros planos, que es la fotografía de carné, la foto a los hombros, como podemos ver esta imagen, ¿sí? O el primer plano, como podemos ver la foto del niño. Lo más aconsejable siempre es, y lo que más se usa y lo que más vemos en todos lados, es que las fotos de retrato siempre representan esos dos formatos. Muy poco hacemos planos generales, cuerpo completo, ¿sí? Aunque también es muy bonito y es una forma, siempre y cuando yo tenga muchos más elementos en el entorno, puedo jugar con ese tipo de planos más abiertos. Ahora veamos qué elementos debo resaltar en un retrato. Pues ante todo, las cualidades físicas de una persona, su aspecto, la forma de sus ojos, de su nariz, de su boca, su piel, su cabello. Pero aún más importante son sus expresiones y emocionalidades. Miremos la expresión. Uno de los elementos más importantes en la fotografía de retratos es poder capturar muy bien la expresión de una persona, jugar con la intencionalidad, las cosas que puede transmitir a partir de sus gestos, de su mirada, de su propia personalidad. Los ojos son muy importantes, es la conexión que tenemos con los otros seres humanos. Lograr que los ojos estén muy bien enfocados mantienen esa conexión con el espectador que ve la fotografía. Otro elemento de la expresión puede estar en los estados de ánimo, la tristeza, la alegría, el dolor, la compasión, la solidaridad, la esperanza, el miedo. Muchos de estos estados pueden ser importantes al momento de hacer una fotografía de retratos. En esta segunda parte vamos a tocar un tema importante que nos ayuda a mejorar nuestras fotografías. Estos elementos estéticos tienen que ver con el vestuario, los símbolos, los adornos, algunos elementos que podemos usar o que la persona puede usar para mejorar la fotografía. Esos elementos representan la personalidad de un ser humano. Primero que todo, veamos lo que tiene que ver con el vestuario. Allí es muy clave saber elegir un buen vestuario, elegir muy bien los colores, las formas de ese vestuario, elegir muy bien los adornos que debe llevar ese vestuario, saber si esa fotografía es en interiores o la vamos a hacer en exteriores, en un paisaje. ¿Qué vestuario debe llevar nuestro personaje? Que no sea un vestuario impuesto, que no sea un vestuario que lo saque de su entorno, sino lo contrario, un vestuario que muestre su entorno, muestre quién es la persona y cómo es. Aquí podemos ver un par de ejemplos con la niña. Podemos ver esta imagen donde todo estuvo muy bien organizado, tanto esperar el atardecer, esperar el rojo del cielo y aprovechar ese vestuario en rojo del personaje. Otro elemento que tenemos son los adornos. Estos elementos son muy valiosos en la intención de representar la personalidad de alguien. Allí podemos usar aretes, collares, pañoletas, lentes, sombreros, piercing. El uso de todos estos elementos, de estos decorados, de la forma en que se peina una persona, los elementos que lleva, inclusive del mismo maquillaje, son muy claves en el momento de querer mejorar nuestras fotos. Ante todo, también es importante decir que no debemos salirnos del entorno, ¿no? Los decorados y los elementos y los adornos estén muy ligados a lo que somos, a nuestra cultura. Otros elementos que hay que tener en cuenta son el uso de objetos, elementos que el personaje puede tener en sus manos y que ayudan un poco también a identificarlo quién es. Ayudan un poco a ampliar su personalidad. Por ejemplo, aquí vemos un campesino con la tierra y una planta en su mano. Eso dice mucho de lo que es él, inclusive el sombrero, su vestuario, su ropa, sus botas. Todos estos elementos son claves para representar
a una persona del campo. En el otro lado tenemos un artista con una marioneta. Este retrato nos dice ya mucho de ella, nos dice que trabaja en el mundo de los títeres, que ese es su mundo. Ya esto de por sí le suma muchas descripciones a lo que ella es, a su personalidad. Y tenemos también esta imagen de este niño con guantes, donde ese objeto de los guantes posiciona la personalidad de este niño. Por eso cada elemento dentro de una fotografía debe ser pensado y usado con una intención de crearle un entorno y una visión cercana de lo que es una persona. Vamos en esta tercera parte a hablar de la luz, cómo la luz es importante, el uso de la luz para nuestros retratos. Bueno, lo primero que debemos pensar es si vamos a usar un interior o un exterior. En este caso vamos a hablar un poco de la luz exterior, de este uso. Aquí tenemos un par de ejemplos. Vemos cómo la luz exterior, dependiendo de la hora del día, puede representar diferentes tonos y colores en la imagen. Por eso es muy clave saber elegir muy bien la hora. Generalmente lo más recomendado es elegir la luz del sol entre las 7 y las 9 de la mañana o entre las 4 y las 5 de la tarde. Son las horas más recomendadas para usar el sol. Hay momentos en los que después de las 5 de la tarde podemos lograr esto usando el contraluz, el sol detrás, pero usando un reflector de frente para ayudarle a mejorar el rostro y no nos quede oscuro. Hay otro elemento clave de la luz en el exterior y es cómo está el día. No es lo mismo un día de luz plena, sol directo, a un día de sol indirecto, o sea, día nublado. Las nubes ayudan y cambian un poco la forma de las sombras en nuestra cara. Cuando tenemos un sol pleno, las sombras son mucho más marcadas, se ven mucho más, y entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué quiero? Quiero que se le vea muy marcado las sombras a la persona, o quiero que se vea un poco más tenue, más difusa, que es lo que logra las nubes al cubrir el sol. Ahora veamos lo que es la luz en el interior. Usar un interior, usar el interior de una casa, usar la luz contra una pared o una tela, puede permitir un tipo de fotografía donde el ojo se centra solo en el personaje y obviamos todo el paisaje, obviamos todo lo que puede generar otra lectura del lugar donde está. Entonces lo que hacemos aquí es sacarlo de su entorno y hacer que la vista solo se centre en el personaje y en su vestuario y en lo que es él. En este caso debemos tener algunas luces artificiales. A veces las luces de nuestra casa pueden servir, un buen reflector ojalá, para poder darle más luz a ese personaje y poder mejorar la calidad de la luz con la que vamos a tomar la foto. En otras ocasiones también podemos usar el interior, dejando que se vea lo que hay allí, dejando que se vea la cocina para un personaje que queremos tomar en la cocina, dejando que se vea el taller de costura donde podemos ver la máquina, el personaje en la máquina de coser, todos estos elementos que también hablan de la personalidad de alguien. Allí es muy clave y el consejo es ayudémonos que haya una ventana, que haya una entrada de luz por donde podamos también usar esa luz externa y nos ayude a iluminar un poco ese interior y a dejar ver lo que hay allí. El manejo de la atmósfera en interior a veces pues es mucho más artístico, mucho más creativo. La penumbra, la luz dura, las luces muy marcadas ayudan a que podamos ver mucho más al personaje, podamos centrarnos en esa persona y en lo que es. Finalmente, el juego con las luces es muy clave. Aquí vemos cómo el uso de una vela, por ejemplo, puede ser un elemento tan simple para un retrato. Aquí el celular en la mano en una habitación oscura iluminando el rostro es una forma también de hacer una foto simple y sencilla de un retrato. Aquí otros juegos con las luces podemos ver. En este caso vemos cómo los reflejos nos pueden ayudar a generar fotos muy valiosas en el exterior. Y podemos ver cómo a través de un elemento que permite la entrada de luz, sombra, sombra, luz, podemos tener esas texturas en la piel y nos pueden generar también imágenes muy significativas. O la luz nocturna también es muy clave. La luz nocturna, las lucecitas de Navidad también se usan mucho. Estos juegos con la luz son muy importantes a la hora de intentar darle otro sentido a nuestra fotografía.